25 hombres, una mujer y solo 24 horas. En lo más profundo de la antigua Roma, en una oscura habitación de burdel, escondida en el distrito más peligroso de la ciudad, estaba desarrollándose un desafío inimaginable. La emperatriz del imperio más poderoso del mundo acababa de retar a la cortesana más famosa de Roma para ver cuál de las dos podía satisfacer a más hombres antes del amanecer. No se trataba de dinero, y el prestigio no era el premio. Era una rivalidad pura, cruda y sin filtros, y todo lo que la emperatriz decidiera hacer aquella noche terminaría marcando su destino. Su nombre era Valeria Mesalina. A la luz del día, gobernaba al lado de su esposo, pero después del anochecer, trabajaba en secreto en un burdel. Y cuando por fin cruzó una línea de la que nunca podría volver atrás, su ejecución llegó con tanta brusquedad que los estudiosos aún debaten si los relatos sobre su comportamiento fueron siquiera físicamente posibles, o si simplemente fueron la campaña de difamación política más despiadada de toda la historia romana. Lo que estás a punto de escuchar te obligará a replantearte todo lo que creías entender sobre el poder, el deseo y la propia Roma. Antes de descubrir lo que realmente ocurrió detrás de las puertas imperiales, asegúrate de estar suscrito, porque la verdad que sigue podría cambiar para siempre la manera en que imaginas la Roma antigua. Dale me gusta si alguna vez te has preguntado cuánta historia antigua es propaganda y no hechos reales. Comenta qué parte de esta historia te impacta más, porque exploraremos detalles que incluso los historiadores profesionales tienen dificultades para creer. Todo lo que estás a punto de escuchar proviene de varios autores antiguos: Tácito, Suetonio, Juvenal y Plinio el Viejo, hombres que escribieron tan solo unas décadas después de estos acontecimientos, cuando aún vivían testigos presenciales. Los estudiosos modernos han pasado siglos intentando separar los ataques políticos exagerados de la realidad. Y curiosamente, la verdad que han descubierto es menos escandalosa y al mismo tiempo mucho más fascinante de lo que sugiere la leyenda. Estamos en el año 38 de nuestra era, y Roma se erige como el centro del mundo conocido. Los templos de mármol blanco brillan bajo la luz mediterránea, pero entre los pasillos sombríos del Palacio Imperial, algo mucho más oscuro está gestándose. El gobierno del emperador Calígula se ha hundido en la locura. Las ejecuciones ocurren a diario, la sospecha contamina cada conversación y la supervivencia depende de parecer inofensivo, poco amenazante, casi invisible. En una de las salas menos respetadas del palacio vive Claudio, el tío de Calígula. Tiene 47 años y casi todo en él transmite fragilidad. Cuando está ansioso, tartamudea. Una pierna se arrastra detrás de él al caminar, y a veces la saliva se escurre de sus labios mientras habla. Durante décadas, su propia familia lo consideró una vergüenza, manteniéndolo alejado de la vida pública. Asumían que carecía de la inteligencia necesaria para la política, una creencia que, irónicamente, acabaría salvándole la vida. Al otro lado de la ciudad, en una gran casa aristocrática, vive Valeria Mesalina, de 15 años. Desciende de la hermana de Augusto, lo que significa que su linaje es tan noble como puede existir en Roma. Los autores antiguos la describen como llamativa: cabello oscuro, piel pálida y rasgos que encajan perfectamente con los cánones de belleza romanos. Sin embargo, lo que la mayoría recuerda no es su aspecto, sino su intensidad. Cuando fija su mirada en alguien, esa persona siente que está siendo examinada, medida, juzgada en silencio. Es inteligente, ambiciosa, y está a punto de ver cómo su futuro entero se decide sin que nadie le pregunte su opinión.
Entre la aristocracia romana, el matrimonio no tiene nada que ver con el afecto. Es una herramienta para alianzas, linajes y estrategias políticas. Cuando Calígula ordena que Mesalina se case con su torpe tío Claudio, nadie cree que ese matrimonio tenga importancia. Claudio nunca será emperador. La unión simplemente mantiene a Mesalina cerca del palacio, da a Roma hijos con sangre imperial y resuelve un asunto político menor. La joven no tiene elección. Un día le informan de que se casará con un hombre 30 años mayor, un hombre que le resulta físicamente repulsivo, y ahí termina la conversación. Su noche de bodas, a los 15 años, obligada a la intimidad con un hombre de casi 50, que babea y tartamudea, debió de ser traumática de una forma que los escritores antiguos nunca mencionaron, porque la sociedad romana no consideraba que el consentimiento de una mujer fuera especialmente importante. Luego, 3 años después, todo cambia. Calígula es asesinado por sus propios guardias en el año 41. El caos estalla por toda la ciudad. ¿Quién ocupará el trono? Mientras los soldados registran el palacio, encuentran a Claudio temblando detrás de una cortina. Casi burlándose, lo proclaman emperador. Y de repente, contra todas las expectativas, el hombre al que siempre habían considerado un idiota se convierte en gobernante del mayor imperio sobre la tierra, y Valeria Mesalina, apenas con 18 años, se vuelve emperatriz. Nadie podría haber imaginado que aquella adolescente se convertiría en la mujer más infame de la historia de Roma, su nombre para siempre ligado a relatos de excesos sexuales tan extremos que, 2 milenios después, aún se mencionan. Imagina la situación de Mesalina. Tiene 18 años. Su esposo es emperador, pero ronda los 50, es físicamente poco atractivo, y según muchas fuentes, no muestra mucho interés por el sexo. Ella posee riqueza ilimitada, controla a un gran número de sirvientes y puede acceder a todo lo que Roma ofrece. Ya ha dado a luz a 2 hijos, asegurando así su posición. Entonces, ¿qué hace una emperatriz joven con poder absoluto y un aburrimiento aplastante? Según los relatos antiguos, Mesalina comenzó a escabullirse del palacio cuando caía la noche. Escondía su cabello oscuro bajo una peluca rubia, se vestía como una mujer común y desaparecía por las calles de Roma, acompañada solo por una asistente de confianza. Los guardias del palacio, por supuesto, lo notaban, pero guardaban silencio. ¿Qué podían decir? Era la emperatriz. Enfrentarla directamente podía significar la ejecución. Pero, ¿a dónde iba? Se escabullía hacia la Sabura, el infame barrio rojo de Roma, donde las prostitutas trabajaban en pequeñas habitaciones estrechas y marineros de todos los rincones del imperio buscaban placer. Tácito y Suetonio afirman que Mesalina trabajaba en un burdel bajo el nombre de Lisisca, una palabra que significa loba. Incluso pagaba al dueño del burdel por el privilegio de tener una celda. Se acostaba con clientes que no tenían idea de que estaban yaciendo con la emperatriz de Roma. Las capas psicológicas detrás de este comportamiento son asombrosas. No se trataba de prostitución forzada. Ella pagaba voluntariamente por estar allí. No era por necesidad económica. Tenía acceso a la riqueza de todo un imperio. Según las fuentes, a veces cobraba el precio habitual de una prostituta común, y, en otras ocasiones, no aceptaba dinero en absoluto. Su motivación no era financiera, era algo completamente diferente. Si lo que estás escuchando te sorprende, dale me gusta, porque el concurso con 25 hombres viene a continuación, y es aún más difícil de creer que todo lo anterior. De vuelta en el palacio, Mesalina interpretaba el papel de emperatriz respetable de manera impecable durante el día.
Aparecía en ceremonias oficiales junto a Claudio. Recibía a enviados extranjeros con la dignidad adecuada. Administraba la casa imperial con eficiencia. Cualquiera que la observara en esos actos formales jamás sospecharía que, solo unas horas después, estaría en la Sabura recibiendo clientes en una celda de burdel. Pero los encuentros anónimos terminaron por no ser suficientes. Los escritores antiguos describen reuniones palaciegas cada vez más elaboradas, que rompían todos los límites de la respetabilidad romana. Comenzó a organizar lo que, en esencia, eran orgías, eventos en los que se esperaba que senadores y sus esposas realizaran actos sexuales abiertamente, a menudo bajo la dirección directa de Mesalina. Estas reuniones no eran completamente voluntarias. Cuando la emperatriz te invita a un evento, negarse puede interpretarse como un insulto, o incluso como traición. Los invitados llegaban inquietos y se marchaban comprometidos, unidos a Mesalina a través de la humillación compartida y la culpa. Las listas de asistentes parecían un mapa de la élite romana. Senadores que buscaban influencia, generales que necesitaban mandos militares, comerciantes tras acuerdos lucrativos. Una vez participaban en las diversiones de Mesalina, ella prácticamente los poseía. Oponerse a ella significaba arriesgarse a que su participación fuera revelada. Era chantaje disfrazado de indulgencia, y políticamente funcionaba de manera extraordinaria. Claudio seguía, de algún modo, sin enterarse, o quizás prefería no saberlo. Sus consejeros libertos, antiguos esclavos que habían alcanzado un poder inmenso, vigilaban de cerca a Mesalina, recopilando información y esperando el momento ideal. Narciso y Palas, los dos individuos más poderosos después del propio Claudio, entendían que Mesalina representaba una amenaza para la estabilidad del imperio, pero desafiar a una emperatriz requería un momento perfecto y pruebas irrefutables. Los preparativos para un desastre se estaban formando silenciosamente por todas partes, aunque todavía nadie comprendía cuán cerca estaba. Entonces llegó la competición que haría famosa a Mesalina durante 2000 años. Plinio el Viejo, escribiendo en su Historia Natural, apenas unas décadas después de su muerte, narra la historia de manera directa. Mesalina desafió a Sila, la prostituta más célebre de Roma, para ver quién podía satisfacer a más hombres en un solo período de 24 horas. Imagina la escena. 2 mujeres, una emperatriz disfrazada y la otra una cortesana profesional, participando en lo que probablemente sea una de las competiciones más extrañas de la historia. Según Plinio y los autores que lo citan, ambas trabajaron durante todo un día y una noche. Las cifras varían ligeramente en los registros. Algunos dicen 25 hombres, otros afirman que el total fue mayor, pero todas las fuentes coinciden en un punto. Mesalina ganó con facilidad, aún pidiendo más compañeros incluso después de que Sila se diera por vencida. La realidad física de esto es casi imposible de comprender. 25 hombres en 24 horas significa un compañero nuevo casi cada hora, sin descanso para comer, dormir o recuperarse. En términos médicos, esto provocaría agotamiento extremo y daños físicos serios. ¿Ocurrió realmente tal como se describe? Muchos historiadores modernos lo dudan, pero el relato aparece en varios textos antiguos independientes, lo que sugiere que los romanos realmente creían que su emperatriz había participado en una competición escandalosa que involucraba excesos sexuales y rivalidad directa con prostitutas. ¿Qué hace que alguien se comporte así? La psicología moderna podría definirlo como un trastorno de hipersexualidad, una condición en la que los pensamientos sexuales
se vuelven intrusivos y compulsivos, donde el comportamiento se intensifica con el tiempo y donde la satisfacción ordinaria se vuelve imposible. El patrón coincide con lo que los escritores antiguos describen sobre Mesalina, buscando constantemente más, nunca satisfecha, sus acciones escalando pese a los enormes riesgos. La medicina romana no tenía comprensión de los trastornos psicológicos. Atribuían el deseo excesivo en las mujeres a la histeria, supuestamente causada por un útero errante. Un médico romano que examinara a Mesalina habría recetado hierbas o ajustes en la dieta, sin llegar jamás a comprender causas mentales más profundas. Puede que estuviera atrapada en impulsos que no podía reconocer ni controlar del todo, viviendo en una sociedad sin tratamiento ni compasión. De vuelta en el palacio, sus actividades empezaban a ser imposibles de ocultar. Demasiada gente lo sabía. Los rumores comenzaron a extenderse por las calles de Roma. Los ciudadanos comunes susurraban que habían visto a la emperatriz en la Sabura. Los senadores que habían asistido a sus reuniones murmuraban entre ellos. El escándalo se estaba volviendo ampliamente conocido, aparentemente por todos, excepto por Claudio, que permanecía atrapado en su burbuja aislada de poder imperial. Narciso y Palas observaban en silencio, continuando con la construcción de su caso. Mesalina había creado enemigos con cada ejecución que ordenaba, cada rival que eliminaba y cada humillación que infligía. Todos esperaban pacientemente su momento para contraatacar. La tormenta se formaba a su alrededor, y Mesalina parecía completamente ajena a la catástrofe que se acercaba. Y entonces, increíblemente, lo empeoró todo. En el año 48 de nuestra era, Mesalina se enamoró, no de su esposo ni de clientes anónimos en burdeles, sino de Cayo Silio, considerado por muchos el hombre más atractivo de Roma. Era senador, rico, seguro de sí mismo y ambicioso. Su aventura no estaba especialmente oculta, pero lo que ocurrió después desafía casi toda lógica. Mientras Claudio estaba en Ostia supervisando los envíos de grano, Mesalina se casó públicamente con Silio. Léelo otra vez. Participó en una ceremonia matrimonial con otro hombre mientras seguía legalmente casada con el emperador. No fue un encuentro secreto. Fue una boda romana completa, con testigos, documentos legales, vestido nupcial, ritos religiosos y un público de invitados. Tácito dice que fue una celebración en toda regla, con música y banquetes, celebrada en los propios jardines de Mesalina, con senadores y aristócratas presentes. ¿En qué estaba pensando? Las fuentes proponen dos explicaciones. O su sentido de la realidad había colapsado tras años de comportamiento cada vez más extremo, o estaba intentando un golpe político, planeando reemplazar a Claudio e instalar a Silio como nuevo emperador. Cualquiera de las dos posibilidades muestra hasta qué punto Mesalina había sobrepasado el límite en el que el juicio normal aún funciona. Imagina recibir una invitación para aquella boda. La emperatriz te invita a su ceremonia matrimonial, con un hombre que no es el emperador. ¿Asistes? Rechazar podría enfadarla y provocar su famosa venganza. Asistir te convierte en testigo de algo que podría interpretarse como traición abierta. Cualquiera de las dos opciones podía significar la muerte. Muchos decidieron asistir, quizá esperando que su golpe tuviera éxito y fueran recompensados, o simplemente demasiado atemorizados para negarse. La celebración duró horas. La música resonaba, el vino circulaba y la pareja realizó los rituales tradicionales, incluidos actos simbólicos religiosos. Algunos relatos antiguos incluso afirman que consumaron el matrimonio en público, o al menos lo representaron. No era una estrategia sutil,
era pura locura o el movimiento de poder más audaz imaginable. Entonces las noticias llegaron a Claudio en Ostia. Sus libertos le informaron de algo que no podía creer. Tu esposa se ha casado con otro hombre en una ceremonia pública, completamente presenciada, y con la mitad del Senado como testigo. Claudio inicialmente lo descartó como imposible. Al final tuvieron que llevarle testigos y mostrarle documentos firmados antes de que aceptara la verdad. Narciso comprendió inmediatamente que había llegado el momento. Mesalina había proporcionado, por fin, una justificación indiscutible para su destitución. Llevó a cabo, en la práctica, un contragolpe para proteger a Claudio de su conspiración, tomando el mando de la Guardia Pretoriana y marchando hacia Roma con soldados. Dentro del palacio, Mesalina seguía celebrando, aparentemente sin comprender o sin querer aceptar, que todo se estaba derrumbando. Las festividades se detuvieron de golpe cuando los mensajeros por fin llegaron con la noticia. Claudio regresaba con la Guardia Pretoriana, plenamente consciente de todo lo que ella había hecho. La realidad la alcanzó. La neblina del vino desapareció. Comprendió al instante lo que significaba. La ejecución la esperaba a ella, a Silio y a cualquiera implicado en la boda. Impulsada por la desesperación, intentó una última manipulación. Reuniendo a sus hijos, Británico y Octavia, salió apresuradamente para encontrarse con Claudio antes de que entrara en Roma, esperando que ver a su esposa e hijos suavizara su furia. Esta táctica emocional había funcionado durante años, pero Narciso la interceptó. Advirtió a Claudio que verla rompería su determinación, que sus lágrimas y su belleza disiparían su justa rabia. Bloqueó físicamente el encuentro. Silio fue ejecutado primero. No se resistió ni suplicó, solo pidió una muerte rápida. La obtuvo. Fue decapitado ese mismo día. Los invitados de la boda fueron perseguidos uno por uno. Algunos murieron inmediatamente, a otros se les dio la opción romana de suicidarse, quitarse la vida antes de que los soldados lo hicieran por ellos. La purga arrasó con la élite de Roma, eliminó a todos los vinculados con el último acto de rebelión de Mesalina. Mesalina se retiró a los jardines de Lúculo, una propiedad que había confiscado años antes mediante acusaciones y ejecuciones. Irónicamente, sería el lugar donde moriría. Su madre, Lépida, en gran parte ausente en la vida anterior de Mesalina, ahora estaba a su lado. Los escritores antiguos describen el estado mental de la joven emperatriz como profundamente inestable, cambiando rápidamente entre la furia y la desesperación, el pánico y un silencio inquietante. Intentó redactar una súplica para Claudio, pero fue incapaz de encontrar las palabras. Pensó en acabar con su vida, pero no pudo hacerlo. Incluso con la muerte acercándose, el miedo la mantenía inmóvil. ¿Cómo se empieza siquiera a comprender caer del poder absoluto a ser una mujer condenada en un solo día? Después de 7 años viviendo completamente bajo sus propias reglas, moldeando Roma según sus deseos, ahora estaba sentada sola en un jardín sin ningún lugar a donde escapar. Narciso se negó a dejar su destino en manos de Claudio. Comprendía que si el emperador la veía, si lloraba o le recordaba su pasado juntos, podría perdonarla. Así que envió a un tribuno y a un centurión con instrucciones estrictas: matarla de inmediato. Encontraron a Mesalina junto a su madre, sosteniendo un puñal que temblaba en su mano. El tribuno se detuvo, dándole la oportunidad de quitarse la vida para morir con un mínimo de dignidad. No pudo utilizar la hoja. Incluso con la muerte segura a pocos instantes, su valor falló. Lépida suplicó a su hija que terminara con su vida ella misma, en lugar de ser ejecutada como una criminal común. Pero Mesalina vaciló.
paralizada entre el orgullo y el terror. Finalmente, la paciencia del tribuno se agotó. Dio un paso adelante y la mató con su espada. Mesalina murió a los 22 años en el mismo jardín que había confiscado, abatida por la misma maquinaria imperial que alguna vez controló. Lépida permaneció un momento más, ofreciendo un último gesto de cuidado maternal. Acomodó el cuerpo de su hija, cerró sus ojos, dándole toda la dignidad que pudo en la muerte. Después de eso, desapareció del registro histórico. Claudio estaba cenando cuando llegaron las noticias de la muerte de Mesalina. Suetonio escribe que no mostró ninguna reacción, no pidió detalles, no expresó ni tristeza ni satisfacción. Simplemente siguió comiendo y pidió más vino, como si no hubiera ocurrido nada importante. 2000 años después, los historiadores todavía debaten lo que realmente sucedió. Cada fuente antigua tiene su propia agenda. Tácito, escribiendo décadas más tarde, era un moralista que utilizó a Mesalina como ejemplo de decadencia. Juvenal era un satírico cuyo trabajo dependía de la exageración. Suetonio disfrutaba de las historias escandalosas fueran verificadas o no. Plinio repetía lo que había escuchado de otros, no testimonios de primera mano. Los historiadores modernos han tratado de separar la propaganda política de la realidad. La mayoría coincide en que Mesalina probablemente sí participó en comportamientos sexuales escandalosos. El patrón general es probablemente verdadero, ya que condujo directamente a su caída. Pero las historias concretas, trabajar en un burdel, el desafío de los 25 hombres, los detalles exactos de las orgías palaciegas, pueden estar exageradas o incluso completamente inventadas. ¿Por qué exagerarlas? Porque después de la muerte de Mesalina, Claudio se casó con Agripina la menor, la madre de Nerón, quien tenía sus propias razones para moldear el relato. Presentar a Mesalina como un monstruo hacía que Agripina pareciera mucho más respetable. La mayoría de los relatos que han sobrevivido fueron escritos durante o después del gobierno de Nerón, cuando los aliados de Agripina influían en qué historias se promovían y cuáles se eliminaban. Las estudiosas feministas han señalado algo incómodo. ¿Por qué la sexualidad de Mesalina se volvió tan infame cuando los emperadores varones cometieron actos iguales o peores con mucha menos condena? Calígula fue acusado de incesto y violación. Nerón obligaba a senadores a ver cómo agredía a sus esposas. Tiberio supuestamente mantenía una villa para abusar de niños. Sin embargo, la reputación de Mesalina como símbolo de corrupción sexual en Roma eclipsa a todos ellos. ¿Por qué? Porque la independencia sexual femenina aterrorizaba a los romanos mucho más que la brutalidad sexual masculina. Que un hombre utilizara el sexo como poder se consideraba normal, incluso admirable. Pero que una mujer buscara placer sexual por sí misma, elegir amantes, dirigir encuentros, exigir sumisión masculina, violaba todas las creencias romanas sobre el papel de la mujer. Mesalina tenía que ser destruida no solo políticamente, sino también permanentemente en el registro histórico, transformada en una advertencia destinada a asustar a las mujeres y alejarlas de la autonomía sexual durante siglos. ¿Qué revela entonces su historia? En esencia, muestra cómo la sexualidad femenina ha sido controlada, castigada y utilizada como arma a lo largo de la historia. Cuando los hombres abusan del poder a través del sexo, refuerzan el sistema. Cuando las mujeres reclaman libertad sexual, amenazan toda la jerarquía. Los escritores romanos no podían tolerar esa amenaza, así que crearon a una villana cuyo legado resonaría durante miles de años. Pero su historia plantea otra pregunta. ¿Qué es real y qué es propaganda? ¿Cuánto de lo que aceptamos como historia
es simplemente la versión contada por quienes ganaron. Si esto te hace reconsiderar el pasado, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias donde el mito choca con la verdad y la sorprendente realidad que se esconde entre ambos.